Hola a todos, vamos con una nueva lección. Bueno, en este caso dos lecciones, ya que voy a partir este ejercicio en dos partes. Y vamos a crear este efecto, ¿vale? Vamos a simular un terreno que se colapsa, tipo un terremoto, como por ejemplo en la película 2012. No tenemos fragmentos grandes, fragmentos pequeños. Y sobre todo lo que quiero demostrar en este ejercicio es que no siempre hace falta complicarse con simulaciones complejas, con muchos networks y subnetworks, sino que podemos hacer las cosas realmente muy fáciles y muy sencillas sin complicarnos mucho. Y además tenemos la ventaja de tener mucho más control y poder evolucionar una simulación mucho más rápido. No hace falta que estemos esperando un día para simular algo y darnos cuenta de que no está como queríamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver con más detalle la simulación. Y si os fijáis, hay como dos eventos en esta simulación. Hay un primer momento en que se colapsa este caminito más estrecho y luego una segunda fase donde ya se colapsa por completo. ¿De acuerdo? Y para esta simulación no he utilizado ningún constraint de ningún tipo. Básicamente tengo un Born Infractor y voy activando los fragmentos utilizando dos geometrías. Una primera geometría que está animada manualmente mediante keyframes que va siguiendo este camino y luego otra geometría más grande va activando el resto de fragmentos. La idea, el concepto es muy parecido a lo que ya vimos anteriormente, donde utilizábamos una geometría, un cubo, para decidir qué partes estaban activas y cuáles no de una simulación. En este caso es un poco distinto, pero la idea detrás es exactamente la misma. Y por otra parte, veis que hay también una serie de fragmentos más pequeños en la simulación. Estos de aquí. ¿Vale? Y no me he complicado mucho la vida aquí. En realidad, este fragmento es otra simulación. Que es esta de aquí. Es únicamente una geometría que se rompe. ¿De acuerdo? Luego lo que hago simplemente es copiar esta geometría en distintas partes de la simulación donde yo quiera. Las puedo poner manualmente donde yo quiera. Aquí, aquí, aquí. Que no me gusta las quito, que me hacen falta más, pues las pongo. ¿Vale? Y esto me da una gran ventaja, ya que no tengo que esperar a que esto se simula. No tengo que generar ninguna red de partículas que luego instancie estas geometrías. No. Lo que hago es, tengo una única simulación que voy copiando y pegando en distintas partes y activando en distintos momentos para conseguir este efecto de fragmentos más pequeños, que además puedo ir a escalar, puedo girar. Lo que haría normalmente es tener 8 o 9 fragmentos distintos con una animación distinta para tener mucha más variedad en el tamaño y el comportamiento de los fragmentos. En esta ocasión solo he creado un único fragmento que he ido rotando o escalando más, aquí es más pequeño, aquí es más grande. Algunos he rotado 90 grados, 180 grados, para tener un poco más de variedad, pero realmente lo que debería hacer, esto está hecho en un par de horas, pero lo que debería hacer es tener mucha más variedad y dedicar más tiempo a ir repartiendo, probar, ver si me gusta o no me gusta, agregar o quitar más fragmentos, ¿vale? Pero no me complicaría la vida creando realmente una simulación compleja donde cuando se fragmenta se generan partículas que luego instancian fragmentos, ¿de acuerdo? Lo digo porque a ver si es tentador crear redes complejas, va muy bien para nuestro ego, pero a la hora de la verdad no importa mucho, lo que importa es el resultado final, ¿vale? Porque se trata de engañar a la vista, ¿no? Hacer efectos visuales es sobre todo hacer trampas a nivel visual. Entonces, hacerlo de esta forma lo que nos da es mucho más control, y que yo puedo crear los fragmentos donde yo quiera, ¿vale? Mientras que si lo hago todo dinámico, hay el peligro de que realmente no tenga control por dónde está fragmentándose o qué efecto visual va a tener estos fragmentos, y me va a gustar cómo se rompen o no me va a gustar cómo se rompen, ¿de acuerdo? Más adelante veremos cómo hacer esto, ¿de acuerdo? Si os interesa, lo veremos más adelante. Son temas más avanzados, pero sobre todo lo que quiero demostrar es que no siempre hace falta complicarse la vida.
¿vale? A veces lo más efectivo es lo más fácil. De hecho, suele ser así. Cuanto más simple, más fácil, más rápido, más control tendréis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar de cero, ¿de acuerdo? Vamos a dejar aquí y empezaremos todo el proceso desde cero. Vamos a empezar por ver la técnica que vamos a utilizar para crear esta animación. Vamos a crear un grid, un plano y una esfera. Vale. Vamos a pegar un nodo scatter al plano, unos 10.000 puntos, y por otro lado voy a ocultar, vale. Voy a crear un ISO offset a la esfera, vale. Y un nodo scatter también. Vale. Y vamos a aumentar el sampling del ISO offset, y vamos a utilizar también un nodo transform para reducir un poco el tamaño de la esfera, y vamos a animar esta esfera. Tecla Alt pulsada, le damos al campo de Translate y más o menos hasta el frame 80. Menos 3 y vamos a ver. Se mueve. Vale, voy a reducir el número de puntos, dejarlo en 5000, y aquí también lo voy a dejar en solamente 100 puntos y reducir un poco más la esfera. Vale. Y por último voy a aplicar un nodo color para pintar los puntos de color rojo. Bien, ahora lo que quiero hacer es que cuando la esfera cruce por aquí, el color de estos puntos se transfiera a los puntos del plano. Y para ello utilizaré un nodo que se llama Attribute Transfer. Vamos a conectar primero aquí y segundo aquí. Veis que ahora todo se vuelve rojo. Para que se vea bien, vamos a tener que reducir el Distance Threshold. Veis que ahora ya se ve un poco más. Vamos a dejarlo en 0.1 y vamos a ver la animación. Vale. Veis que así ahora subo el Distance Threshold. Se ve mejor. Mínimo. Vale. Bien, el problema que tengo aquí es que a medida que va pasando la esfera, los puntos vuelven al color blanco. Y yo lo que quiero es que se queden pintados de color rojo. Ya que lo que quiero es utilizar este sistema, esta técnica, para decirle más adelante a mis fragmentos cuáles están activos dentro del DOM Network. Bien, y me hará falta para ello un solver para lo que quiero conseguir. Vamos a conectar el primer nodo aquí y aquí el segundo. Vamos a borrar este de aquí porque ya no me sirve de utilidad. Y aquí dentro es donde crearemos nuestro atributo transfer. Vamos a conectarlo primero a Previous Frame y a mi segundo input, no a primero. Primero es realmente, como teníamos antes, sería así. Pero si lo hago así no va a funcionar, porque lo que quiero es utilizar la información que tengo en el frame anterior y pintar sobre ella. Y esto es lo que me permite Previous Frame. ¿Vale? Coger el frame en que ya tengo pintado, mirar siempre el frame anterior y sobre esa información construir. Es como ir pintando encima de una capa de la otra. Con lo cual, si aquí hay puntos que están rojos, en el siguiente frame me va a pintar, pero va a mantener esta información siempre. Y en el siguiente frame lo mismo. ¿Vale? Vamos a activar atributo CD, condiciones threshold 0.1 y vamos a ver resultado.
hacer rebobinar y hacer un reset simulation y ver si funciona correctamente. Vale, veis que ahora sí que pinta correctamente. Vamos, por ejemplo, a utilizar, por ejemplo, un nodo LSystem. Hacer un transform. Vamos a seleccionar aquí en el system en presets crack. Vamos a rotar 90 y menos 90. Vale. Y aplicar un nodo add. Delete geometry. Y voy a añadirle un trial. Me va a generar unos cuantos puntos más. Y un point jiddle. Vamos a reducir la escala un poco. Y vamos a conectarlo aquí a color. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un reset en el solver. Y es el resultado que tenemos. Podemos modificar un poco la escala. Por ejemplo, 0.1. Vale, y básicamente la técnica que queremos utilizar es esta. Tenemos dos formas, una más automatizada que sería utilizar el system con el preset del crack para que no se haga un efecto de crack automáticamente. La otra fórmula es utilizar una esfera y animarla manualmente para que podamos decir exactamente dónde queremos que vaya. ¿Vale? Esta fórmula nos da mucho más control, pero es más laboriosa. Esta es más automatizada, ya que el efecto está ya automatizado. En cualquier caso, para la animación que vimos al principio de todo, yo he utilizado dos esferas, una más pequeña y una más grande, y de esta forma tengo más control de dónde quiero que vaya exactamente la esfera y qué áreas se van a ir activando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejarlo aquí y en la siguiente lección es cuando vamos a construir ya el ejemplo que vimos al principio. Hola de nuevo. Bien, vamos a continuar donde lo dejamos. Esto es lo que vamos a hacer en esta lección. Y para que no sea muy aburrido, ya que hay mucho trabajo, no voy a hacerlo desde cero, sino que voy a explicar la estructura que tengo creada, que es justamente esta animación, y os daré el archivo para que podáis tranquilamente verlo y trastear, ¿de acuerdo? Vale. Bien, tenemos por un lado la estructura que vamos a romper, y es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto es la fractura y el terreno. Bien, por un lado tenemos, empezamos con un simple grid. 2×2, ¿vale? No he creado nada de geometría por dentro, ya veremos por qué. Lo transformamos y por otro lado tenemos una esfera que transformamos, le damos un poco de ruido, subdividimos, bla bla bla, y al final lo que tenemos es una serie de puntos que nos servirán para fracturar este plano. ¿Vale? Bien, ¿por qué utilizo un plano y no un rectángulo, un cubo con volumen? Bien, quiero tener este efecto vertical de los fragmentos. Si utilizo esta estructura tal cual y hago un borrón, me va a crear, pues como veis aquí, unos fragmentos con una forma muy concreta. Y lo que yo quiero mantener es esta verticalidad. Quiero simular algo parecido a un glaciar de hielo que se va rompiendo, una estructura de hielo que se rompe mientras tener estos fragmentos verticales.
Pero también me interesa una cosa importante, ya lo veréis, y es que quiero que por detrás, por debajo, se vaya estrechando para que tenga espacio para colisionar, ¿vale? Es un poco de trampa, ¿vale? Quiero darle sitio para que los objetos puedan caerse, porque si están muy apretados le va a costar bastante más a la simulación. Entonces lo que hago es facilitar un poco las cosas y permitir que colapse mejor, ¿de acuerdo? De forma que lo que hago es que estrecho por debajo cada fragmento, ¿vale? Para ello lo que hago es un nodo connectivity y un nodo for edge. Y dentro del nodo for edge lo que hago es, bien, primero hago una extrusión bastante delgada de la parte superior y luego es cuando quiero estrecharlo, y para ello lo que hago es, por un lado voy a borrar la parte de abajo, que es la que no quiero seleccionar, y por otro lado quiero seleccionar la parte superior, ¿vale? Y para hacerlo lo que hago es ir a la pestaña normal y veis que determino un ángulo de una dirección, con lo que me aseguro que va a seleccionar la parte de debajo, ¿de acuerdo? Ya que lo que no quiero es seleccionar manualmente la parte de debajo, podría hacerlo, pero no me interesa, ya que lo que quiero es un sistema que esté automatizado, ¿vale? Vale, una vez tengo seleccionado esta parte, lo que hago más abajo es, como veis aquí he creado un grupo con el nombre fondo, y es aquí más abajo donde selecciono el grupo fondo y hago una extrusión y le doy un poco, hago que se estreche un poquito, ¿vale? Esta índice lo que hace es estrechar un poco a medida que va extrusionando, ¿de acuerdo? Y utilizo un nodo fuse para asegurarme que, si os fijáis, cambia un poco, ¿vale? Si no utilizo este nodo me va a dar error, ya que seguramente hay algún punto que está dando problemas, así que la función de este nodo fuse es asegurarme que todos los puntos estén juntos, ¿de acuerdo? Asegurarme que no hay ningún punto suelto ni nada raro. Y por último lo que hago es un escáner de 4 puntos, aquí poner lo que queráis, para finalmente hacer un Voronoi y fracturar esta pieza también en más fragmentos, ¿de acuerdo? Vale. Y con esto lo que consigo es tener la superficie preparada para fragmentar. Me gusta utilizar este tipo de forma de fragmentar porque, si os fijáis, se generan una serie de caminitos a veces que pueden ayudar a crear un interesante efecto. Mientras que utilizamos un Voronoi únicamente con puntos, aparte de que todos los puntos son muy uniformes, todos los fragmentos son uniformes, no consigo ese tipo de fragmentos que luego, ya no los fragmentos sino estas estructuras. Veis que por aquí hay como un caminito y por aquí otro, ¿vale? Esto va a ayudar a que luego tenga un efecto más interesante cuando se rompa, ¿vale? Así que siempre intentad, depende de lo que queráis hacer, dedicad un poco de tiempo a conseguir una fractura que permita determinados efectos, que juega a vuestro favor. Vale. Y por último, lo que hago es un assemble, le doy un nombre y luego hago un packet primitive y le doy a cusp edge para que se vea. Bueno. Bien, y por último aquí tengo este solver que, si os acordáis de la lección anterior, utilizo para activar los fragmentos, y para ello utilizo una esfera de puntos, y lo que hago aquí es tener dos animaciones, la primera más estrecha y la segunda más grande es la que hace que se colapse todo más a lo bestia, ¿de acuerdo? Podéis utilizar también un carácter LSystem, que vimos también en el ejemplo anterior, ¿vale? Pero me gusta más esta forma porque tengo mucho más control a dónde quiero que vaya y puedo ir corrigiendo y mejorando la animación, mientras que cualquier cosa que esté automatizada de alguna forma no tenemos tanto control, ¿vale? Y por último, pues con un null exporto la geometría para luego en un DOM network
es donde importo el objeto. No hagáis caso a estos nodos, vamos a quitarlos, ya que esta animación la había hecho primero para Houdini 13, pero en Houdini 14 únicamente tenéis que activar Override Attribute y Active, seleccionar Active, para que se activen los objetos dinámicamente, ¿vale? En Houdini 13 tenéis que hacerlo de otra forma, ya lo vimos en lecciones anteriores, que tenéis que crear un subsolver para ir activando los objetos, pero aquí no nos hace falta. De forma que si quiero puedo directamente cargarme esto y dejarlo así, ¿vale? Pero por ahí no me hace falta. Vale. Bien, esto por un lado, y con esto ya tendríamos la simulación lista. Bien, y por otro lado tengo los fragmentos. Es una esfera, ¿vale? Esta esfera la deformo, aplico un scatter y un Voronoi fracture points para tener algo más variado en términos de fractura. Y luego aquí en Voronoi fracture activo la opción cluster piece para tener diferentes tamaños de piezas, ¿vale? Un assemble para convertirlo en packet geometry y un nodo null para exportarlo, para luego importarlo en Ambidop Network. Vale, y por otro lado lo que es crear una esfera únicamente para que esta pieza colisione con la esfera y se rompa. Vale, vamos a desactivar este nodo y esto es lo que tenemos. Vale, como en esta esfera hace que se rompa. Si desactivo la esfera veremos que simplemente se cae sin fragmentarse. ¿Vale? Es un pequeño truco. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que también puedo hacer es utilizar un attribute bob para darle una velocidad inicial a cada fragmento. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a desactivar este y este. Vamos a dejar solo este último. Y vale. Básicamente lo que hago aquí, he activado la opción Inherit Velocity from Point Velocity, es mediante un bob swap, un attribute swap, ya que en Houdini 14 desaparece. Este attribute bob lo que hago es darle una velocidad usando un nodo random y una serie de nodos. Lo que hago es agregar una velocidad inicial para que luego dentro de mi DOM Network ya tengo una animación para esas piezas. No voy a explicarlo ahora mucho, ¿vale? Voy a explicarlo en la siguiente lección. Voy a dedicar la siguiente lección a explicar este attribute bob, ¿de acuerdo? Si queréis lo podéis ir mirando cómo está hecho, pero en la siguiente lección voy a dedicar más tiempo a explicarlo. ¿Vale? Y lo que hago finalmente es utilizar los tres, ¿vale? En conjunto para tener más variedad. ¿Vale? Consigo un efecto algo más interesante. Vale. Por otro lado, lo que hago es este nodo delay no me hace falta ahora, y este merge tampoco, pero vamos cambiando por un null. Vale, lo que hago es mediante un nodo timeshift decidir a partir de qué frame empieza esta simulación. Y para ello lo que hago es aquí en frame $F es el frame actual menos 60, ¿vale? Es el delay, el retardo en que quieres que empiece esta animación, ¿de acuerdo? De forma que si hago F60, en el frame 60 es cuando se mostrará estos fragmentos, ¿de acuerdo? Si lo pongo en F-120, empezará en 120, es cuando se mostrará esta animación, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que hago es voy creando una serie de copias, las coloco en su lugar y decido cuándo quiero que empiecen, ¿vale? Con lo que al final lo que tengo
una serie de fragmentos que se irán activando uno detrás de otro. Aquí lo que podemos hacer, como ya he comentado, es tener diferentes simulaciones, ¿vale? Para tener más variedad en estos fragmentos, en cómo se comportan, ya que ahora estoy utilizando una única simulación, con lo cual todos son idénticos, aunque lo que hago es girarlos un poco y darles a diferente tamaño, pero básicamente son lo mismo. Lo ideal es tener muchos más fragmentos con distinto comportamiento y tener algo más distinto. Bien, y finalmente lo que hago es simplemente un merge para tenerlo todo junto, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, os voy a subir el vídeo, el archivo, así podéis verlo con más calma. Y como ya he dicho, en la siguiente lección lo que sí que haré es explicar este nodo attribute Bob, como he fabricado, como lo he estructurado para conseguir este efecto, ¿de acuerdo?